la podcast. ¿Qué pasó? Es que se acaba de salir la podcast. Ya está grabando. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con ya la culminación de este seminario. El día de hoy prácticamente vamos a ver los puntos clave de lo que contiene cada uno de las partes del manuscrito o de la comunicación. Vamos a ver en el orden en el que se presentan, bueno, en el que decidimos presentarlos, tentativamente es el orden que deberíamos de seguir para redactar nuestro artículo, nuestra publicación. Vamos a ver más o menos que el título puede a lo mejor en determinado momento cambiar, reconsiderarlo, hacer alguna modificación. La bibliografía también, la bibliografía tiene que irse quedando acorde, va avanzando el proyecto, no tiene que hacerse hasta el final, sino que ya la bibliografía terminó nuestro protocolo y la bibliografía por default debe de estar terminada a fuerza. Entonces son algunos errores que a veces cometemos a la hora de hacer nuestra publicación que hace que se nos retrase un poquito más o que no sea el resultado que a lo mejor nosotros quisiéramos esperar. Entonces, vamos a ver algunas malas prácticas, que es un tema que, bueno, todavía pertenece al primer módulo que vimos la semana pasada, es lo que no deberíamos o lo que no debemos de hacer cuando hacemos una publicación. Y hay la más grave de todas, que es pues robar información o robar contenido de alguna publicación que ya existe. Como les digo, vimos desde la semana pasada que la investigación se ha convertido en algo importante para nuestro desarrollo profesional, ya que a través de ella desarrollamos un nuevo conocimiento y los trabajos pueden contener errores. Errores de sintaxis, errores de contenido, errores de mucho tipo, pero los más graves son los errores éticos, en los que aquellos que a pesar de que nuestro trabajo esté bien hecho, por algún motivo, no seguimos las reglas éticas para realizarlo y caemos en una de las principales fallas. Hay estos tipos de fraude. El más grave, como les menciono, es el plagio. Los demás existen, los demás los hacemos, los demás errores, bueno, si nadie nos conoce, nadie se va a dar cuenta de ellos. ¿Qué pasa si alguien inventa datos, inventa información? Bueno, él y su equipo van a saber que están inventando información, pero si a mí un investigador llega y me presenta un artículo bien realizado, con una buena metodología, una buena congruente ese artículo, ¿yo cómo voy a saber qué le está inventando? Pues no, o sea, no sé realmente qué le está inventando. Por eso son fallas éticas en la publicación. ¿Sí? La falsificación. ¿Cuántas veces no hemos visto un trabajo que nos lo presentan? También lo personal me ha pasado, yo creo que Marco también aquí en algún momento, con alguno de nuestros maestros antiguos, él presentaba sus trabajos, únicamente presentan buenos resultados, a mí me va muy bien, eso es lo que estamos trabajando aquí, a todos los pacientes les va bien, todo perfecto, pero uno que está aquí, dice, no es cierto, yo veo a los pacientes que no les va bien, es uno de 20 a lo mejor el que le va bien, pero no estás presentando esos malos resultados. Entonces los está falsificando para manipular esa información y caemos en el siguiente error también de comunicación, que es la manipulación de datos. Eso es, nosotros tenemos nuestras bases de datos, podemos manipularlas, podemos acomodarlas de manera de que los resultados sean los que nosotros esperamos, que los resultados sean lo que nosotros queremos. Entonces igual, son resultados no fiables, son resultados no congruentes que no tienen ninguna validez. Por los tres problemas o los tres errores de arriba no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada, únicamente que si nos llegan a descubrir, pues nuestra credibilidad y nuestro poder, nuestro peso como investigadores no va a valer. ¿Qué pasa si caemos en el último error? Ahí sí hay problemas, sobre todo
con derechos de autor, sobre todo con problemas de tipo legal. Ahí sí. Si nosotros hacemos una publicación y robamos, podemos ir a la cárcel por derecho de autor, por derechos intelectuales. A menos de que seas presidente. ¿Eh? No, bueno, también podría ser. Entonces, ya está bien establecido la definición de qué es plagio. Plagio es robar información. Antes se daba mucho porque no teníamos acceso real a todas las publicaciones. Antes las revistas nos llegaban al correo a nuestra casa, las leíamos y únicamente tenía acceso a quien que podía pagar una revista. Nada más. Ahora no. Ahora quien tiene acceso a la información científica. Todos, absolutamente todos. ¿Qué pasa si yo estoy buscando en internet algún artículo, me encuentro uno y veo que es mi propio trabajo, únicamente con otro nombre y con otros autores? Ha pasado. Ya no es tan común porque porque ya la información la tenemos acceso a todos. Ya ahorita vemos algún trabajo parecido, inmediatamente llamamos a la revista, les mandamos un correo para decirles, ¿sabes qué? Este trabajo es prácticamente igual al mío. Aquí yo lo tengo publicado en una revista, tiene mi número de serie, todo. Entonces se hace una investigación y el primer trabajo que está registrado es el válido y el otro cae en fraude y se investiga el grupo de investigadores. Ahorita está lo del peer review, ¿no? Que prácticamente ya no sé que llegue a esa etapa. No, o sea, ya es muy difícil porque ya pasan por una serie de filtros porque no pase eso, porque eran problemas muy graves. ¿Qué pasa si alguien ahorita en este momento decide fabricar un refresco de cola y le pone Coca-Cola? ¿Qué me va a hacer Coca-Cola a mí? Pues imagínense, me va a meter a la cárcel con multas como no se imagina. Eso lo mismo pasa con las investigaciones. ¿Perdón? ¿Cómo identificar? Hay ciertos puntos, esto ya lo hace, se hace de manera electrónica, pero todavía hay ciertos puntos que podemos ver para poder valorar si este trabajo ya existía o si es un trabajo ya robado. Primero, el vocabulario. Es muy complicado, pues a veces hay quien sí se toma el tiempo, pero hay quien no. Hay quien agarraba un fragmento o agarraba parte de una publicación y únicamente la copiaba y la pegaba en su trabajo. Y además, cada investigador tiene su estilo muy peculiar de redacción, su manera de hablar, su manera de decir las cosas. Entonces, prácticamente a veces ni siquiera vemos un autor en una publicación y por la simple manera de saber cómo está escribiendo nos damos una idea de quién es ese investigador. U otras, hay veces que un investigador ya sabemos qué palabras utiliza, cómo las desarrolla, cómo se desenvuelve y vemos a veces que esas palabras no son las de él y decimos, como que algo aquí no me cuadra. El texto a veces es incoherente. Eso se refiere a que hay investigadores flojos que toman una parte de un artículo, lo meten al Google Translate y lo regresan. Tal cual, con errores de sintaxis, errores de gramática. Muchos errores de gramática, de gráficos también. Todo eso, entonces, pues es otra manera de identificar. O sea, si yo estoy publicando un trabajo que me está costando mucho trabajo, cuidamos hasta el más mínimo detalle que sea un buen trabajo. ¿Por qué? Porque es nuestra tarjeta de presentación, es como la comunidad científica nos va a conocer por nuestro trabajo. O sea, hay quien ni siquiera conocemos al investigador, no sabemos cómo es físicamente, no sabemos absolutamente nada, pero es su nombre. Vemos su nombre y decimos, este trabajo vale la pena leerlo y vale la pena estudiarlo porque es tal o cual investigador. Signos de puntuación también, esa es una manera de identificar que a veces los signos, como en las traducciones, a veces nos pasan, a veces no se copian o se hace un cambio por otro. Es una manera de identificar. Texto común, una copia de otro trabajo. Vemos que son a veces estas citas de un trabajo y otro y exactamente lo mismo. Errores comunes. Igual, un investigador se puede equivocar. Y en el otro trabajo vemos el mismo error. O sea, es muy
¿Cómo te explicas que dos investigadores se equivocaron en los mismos pasos, mismos métodos, mismo todo? Es una copia de ese trabajo. Y la legibilidad del texto. Bueno, volvemos a lo mismo. Errores de sintaxis, gramática, dicción y demás. Sí se puede hacer, ¿no? Nomás tienes que especificar. Si vas a copiar un texto... Perfectamente puedes hacer una cita bibliográfica hasta de todo el artículo si tú quieres. Pero especificarlo en el párrafo. Tomado de tal artículo, tal. Y si vas a utilizar, por ejemplo, sus tablas, sus gráficas, su todo, tienes que mandarle un correo pidiéndole permiso para utilizarlo y esperar a que te lo utilice. Por citarlo no se pide permiso. Por citarlo no. Pero si vas a utilizar material de su artículo, debes de pedir permiso. Alguna imagen, una gráfica, una tabla, lo que tú quieras, debes de pedir permiso. Entonces, si no lo vas a hacer, o si únicamente lo vas a citar, lo citas y se acabó. En el artículo de tal publicado, de tal investigador, se muestra una tabla con tales descripciones. Y no tienes que poner la tabla, ni tienes que pedir permiso al investigador. Pero si vas a utilizar esa tabla tú, que la vas a cortar, la vas a traer a tu trabajo, entonces sí. Y abajo de la tabla le pones tomado de tal, con permiso de tal, y la fecha. Porque los permisos expiran. Esto es muy importante. Entonces, es la manera de que lo podemos hacer sin caer en el plagio. Sin embargo, puedes en la discusión, por ejemplo, comparar tus resultados con los de otro artículo, pero pones según Toche, dice que él encontró tal resultado, siendo después nosotros encontramos lo contrario. Entonces, sí puedes citar eso y hacer referencia a su artículo, pero sin utilizar sus imágenes, sus tablas, y nada de lo que él usó. Entonces, esa es la manera en que lo podemos traer, o sea, traer de otro trabajo al nuestro. ¿Sí? La distribución de las palabras, cómo se acomodan, a veces vemos, sobre todo los justificados. Cuando nuestro trabajo viene justificado, bueno, hay autores que todavía sigo, que utilizan el guión al final, escriben, utilizan un guión para continuar la palabra. Hay autores que no, hay autores que escriben continuo, justifican su párrafo y las palabras se van pasando al siguiente y se van alineando. Entonces, es una manera de identificarlo. Hay veces que esos guiones, a la hora de justificarlo, quedan en medio de un párrafo. Sí, les copiaste. Sí. ¿Por qué pasó esto? Porque se copió. Así de sencillo. La estructura, la sintaxis del texto, las secuencias de texto en común, las similitudes también. Hay veces que también cortamos un párrafo y lo ponemos arriba. Cortamos otro párrafo y lo ponemos en medio. Y volvemos a cortar otro párrafo y lo ponemos otra vez arriba. Nada más únicamente modificamos el orden del texto del que estamos copiando. La frecuencia del uso de palabras, preferencia por el uso de sentencias largas, es decir, cadenas o frases muy largas. Enunciados, pues. Exactamente. Y referencias incongruentes. Hay quien también agarra un trabajo, le cambia el nombre, cambia el título, cambia algo de metodología, y únicamente trae al final cambia las referencias también. Y esa es otra forma de identificar trabajos robados. Estas son esto es cómo se identifica algo robado. Y hay faltas de ética, como les digo, esas son fallas graves, porque hay un comité de ética, hay un comité de justicia, hay una Procuraduría General de la República, hay instancias que nos pueden sancionar económicamente, disminuyéndonos a lo mejor nuestra beca en el Sistema Nacional de Investigadores, o hasta con nuestra libertad. Hay toda una serie de castigos por un problema de este tipo. Entonces, faltas de ética, ¿cuáles son? La autoría ficticia. Alguien trabaja, un residente trabaja, hace su protocolo, hace su investigación, no está en el Sistema Nacional de Investigadores, no puede publicar a lo mejor solo porque no es conocido. Entonces, se acerca a alguien,
si puede, y dice, no te preocupes, yo voy a publicar tu trabajo y ahí nos ponemos de acuerdo y vas a aparecer. Pues alguien que no hizo nada aparece en un trabajo como autor principal, autor científico, autor correspondiente o algo, eso es una autoridad ficticia. Porque al final de cuentas, esa persona no hizo nada en el trabajo y aparece como un autor. La publicación duplicada. Ya publiqué mi artículo en una revista y déjame mejor lo mando a otra y déjalo mando a otra y déjalo mando a otra también. Entonces eso no es éticamente congruente, o sea, no se debe de hacer. Si ya lo mando a una revista, a lo mejor ese proceso de revisión de esa revista tarda 2 meses y me desespero, yo quiero que mi artículo salga rápido y lo mando a otra. Entonces en ese proceso una revista a lo mejor lo puede publicar y la otra revista no tiene manera de saber que tú ya lo publicaste. Entonces, ¿qué pasa si una revista lo publica en un lado y otra se juntan, son la misma publicación, exactamente el mismo trabajo y es un problema también de tipo legal entre las revistas? Entonces, una u otra me van a llamar la atención como autor y me van a castigar. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no me van a volver a recibir trabajo. Tienes que esperar a que te den, te contestan, corrige y si lo publicamos o no lo aceptamos. No lo aceptamos y buscarle por otro lado. ¿Sí? Publicación fragmentada. ¿Cuántas veces hacemos un protocolo inmensamente grande por no delimitar bien nuestra pregunta y tenemos muchas, hacia dónde ir, muchos lugares hacia dónde ir con ese protocolo? Entonces, bueno, publico el pronóstico en una revista. Y a los 6 meses en esa misma revista mando los factores de riesgo. Y luego busco en otra revista los tratamientos de ese mismo trabajo. Entonces, ¿por qué no mejor hacer un trabajo realmente pesado, un trabajo en forma y mandarlo a una sola revista? Pues porque será una sola publicación. Y hay quien es ambicioso y quiere de un mismo trabajo tener muchas publicaciones. Está mandando pedacitos de su protocolo, de su investigación, con el fin de estar apareciendo en muchas publicaciones. Es muy común, muy común. No se pueden castigar por eso. Pero es falta de ética. Pues no. Es un mismo trabajo. Es el mismo trabajo, al final de cuentas, nada más manipular. El autoplagio, esa es otra. Hago mi trabajo, yo mismo hago mi manipulación, le cambio el nombre, cambio todo y lo vuelvo a publicar. Entonces le doy una maquillada nada más a ese trabajo, diciendo que a lo mejor es el mismo trabajo, pero con un seguimiento de 5 años, y luego a 10 años, y luego a 15 años, y luego lo hice retrospectivo, pero al final de cuentas es el mismo trabajo. ¿A qué se refiere con la incorrección de citas? Tú quieres tomar a lo mejor un fragmento, pero no te gusta cómo lo escribe. Dices, mejor dejo yo le cambio las palabras y lo hago mío. Al final de cuentas, la idea es de alguien más. Pero tú por cambiarle palabras, esa es una manera incorrecta de citar. Sesgos en la publicación, o sea que los resultados no sean los más fiables, que no sean buenos, y aún así te valgan los puntos. Que no tengan una congruencia metodológica, y aún así lo publiques. Que conozco al editor de la revista, yo sé que a pesar de que mi trabajo sea malo, yo sé que me lo voy a publicar y se lo mando para que lo publique. Y lo mismo pasa con la información científica y la publicidad. Siempre. Tenemos un laboratorio que nos está patrocinando un trabajo y por quedar bien con el laboratorio, modificamos, manipulamos información para que los resultados parezcan ser buenos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas en relación a el agarrar información de, por ejemplo, como ensayo, es clave.